es grato poder estar en contacto con ustedes una vez más. En este programa queremos compartir una experiencia tan profunda, tan especial, que creo que a todos, cuando escuchamos esta historia, a todos nos hace mucho bien. Y quisiera que habláramos de esas palabras que el Señor dijo a una mujer, en una madre, en una necesidad muy grande, muy profunda, muy aturdidora, a quien Cristo le dio palabras para que todo lo que ella tenía en ese momento, a partir de ese momento, ya no existiera. Este poder vivificador y este poder tan grande que el Señor tiene, que sale de Él, que brota de Él, que hace posible que aquello que nos ha estado molestando, aturdiendo, paralizando, quitando la esperanza, de inmediato, así dice la Biblia, de inmediato el Señor quite esa situación y traiga otra. Queremos en Cristo saludarlos y especialmente a ti, mujer, saludarte en el nombre de Jesús, bendecirte, porque Dios quiere, como hemos estado diciendo, programa tras programa, Cristo quiere venir, darse a conocer a tu vida y traer cada situación que tú tienes a una situación diferente, porque Él puede hacer eso. ¿Qué le ocurre a esta mujer? Quisiera dar un dato sumamente importante antes de hablar de qué le ocurría, y es que Cristo salió con sus discípulos, dice en Marcos capítulo 7, hacia un lugar, una región conocida como las ciudades de Tiro y Sidón, y Él entró a ese lugar, dice, entrando en la casa, quiso que nadie supiera que Él estaba ahí. Es evidente que Cristo quería retirarse, quería estar unos días solo con sus discípulos, porque su vida era una vida llena, todo el tiempo, llena de acciones, de cosas que hacer o de personas que se acercaban, desde una persona hasta multitudes, para que Él resolviera problemas, para que Él sanara personas, para que Él liberara a personas cautivas. Es así como inicia esta historia según el relato de Marcos. También encontramos eso en Mateo capítulo 15. Y dice que Cristo entra allí, pero, y siempre hay un pero, aunque Él no quería que nadie supiera que Él estaba ahí para poder descansar o para hacer aquello que tenía en su corazón, dice que no pudo esconderse. Porque una mujer oyó decir, y esto es lo que nos enrumba en esta historia. Esta mujer oyó decir que ese Jesús, que hace tantas cosas en ese momento, había entrado a la ciudad, estaba hospedado en ese lugar, en esa casa, pero dice que ella al oírlo, empezó a buscarlo. Según el relato de Mateo, dice que iban por un lugar, el Señor y sus discípulos, y esta mujer empieza a gritar, empieza a llamar al Señor, empieza a hablarle y a rogarle que Él trajera descanso, reposo, sanidad, libertad, sanidad, salvación a su hija. ¿Cuál es el diagnóstico de esta madre? ¿Qué es lo que esta madre está diciendo según va hacia el Señor? Y el Señor sigue caminando. Ella sigue detrás de Él. ¿Qué es lo que esta mujer dice? Dice, mi hija está terriblemente atormentada. Mi hija está terriblemente atormentada porque un espíritu inmundo toma posesión de ella. Estamos hablando de una situación espiritual muy compleja. Cuando el enemigo de nuestras vidas entiende que tiene derecho sobre una persona, y no podemos hablar en este momento de todo lo que eso implica, pero rápidamente esta persona siente la presencia dentro de ella misma de este espíritu o espíritus que gobiernan, no para bien, son espíritus malos, espíritus demoníacos, y entran a esta persona a atormentar. Nunca vienen a dar paz, nunca van a traer seguridad, estabilidad, equilibrio, sanidad. Siempre van a llegar para trastornar. Y cuando alguien aparentemente recibe una sanidad que viene de las tinieblas, eso es por un rato, para que la persona
crea, para que la persona entienda que está sana, pero no es así. ¿Qué ocurrió en este momento? Que Cristo empezó a escuchar lo que esta mujer decía, venía detrás de él y de sus discípulos, y mientras más no recibía respuesta, no tenía en ese momento el silencio del Señor, dice, el Señor no hizo nada, aparentemente no atendió. Esta mujer gritó y gritó más. Y pasó algo interesante. Dice la palabra de Dios que los discípulos se acercaron al Señor y le dijeron, despáchala, atiéndela, sus gritos nos molestan. Y esto es interesante, como los discípulos del Señor reaccionaron ante la necesidad inmensa de una madre, de alguien que está esperando que Dios haga ese milagro que nadie puede hacer, que atienda esa solicitud que nadie puede resolver, que satisfaga una necesidad que nadie hasta ese momento ha podido o ha intentado y no ha podido resolver. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó en el corazón de los discípulos? Que oyendo a alguien desgarrado por el dolor y la desesperación, le dicen al Señor, atiéndela, despáchala. Es evidente que esa solicitud de ellos al Señor, esa intercesión de ellos al Señor, no salió de un corazón motivado por la compasión, sino por el deseo de no oír lo que era en ese momento una molestia. Muchas veces nosotros tratamos de callar a la persona que está volcando su necesidad, que está buscando que alguien consuele, que alguien liberte. Callamos, decimos cállate, no queremos oír, no queremos que nos cuenten. Esta actitud es un reflejo de endurecimiento. Mientras el Señor estaba oyendo y aparentemente no decía nada, parecía que no importaba, el Señor estaba trabajando en esta vida a fin de lograr aquello que iba a ocurrir. Es, dice la palabra de Dios, esa forma no grata de los discípulos, que el Señor les dice, mira, estoy en silencio porque realmente debe ocurrir algo, tiene que pasar algo. Dice, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Qué estaba diciendo el Señor? Bueno, Él había dicho, yo vengo a sanar y salvar primero a los de Israel, al pueblo de Dios, porque así ha sido establecido por Dios. Pero eso no significa que el Señor no atienda, no escuche, no vaya en favor de los que le buscan de corazón. ¿Qué estaba pasando en la vida de esta mujer? Su necesidad y saber que ese hombre podía ayudarla, sanar a su hija, sacarla a ella y a su hija de ese peso tan enorme. Mientras más silencio hacía Cristo, más ella gritaba, más ella se acercaba, más ella buscaba decirle, necesito que tú hagas lo que solo tú puedes hacer. Y dice la palabra que aunque Cristo hizo silencio, 3 acciones dieron lugar a la manifestación de que al haber oído y empezar a creer, ella se acercara al Señor. Cada vez que tú y yo, ante una necesidad, madres, cada vez que ustedes, ante una necesidad, al ver a sus hijos con dolor, con sufrimiento, en una situación de opresión espiritual o una opresión física o una opresión emocional, Cristo, cuando es llamado, cuando Él se le ruega que Él haga el favor, que Él dispense su gracia, que Él derrame y extienda su misericordia, Cristo escucha. En esta mujer, el Señor está permitiendo que crezca su fe. Y dice la palabra de Dios que ella, tres obstáculos, ella venció. Venció el obstáculo de la vergüenza, iba gritando por la calle. Venció el obstáculo del silencio, aunque Cristo no hablaba, ella seguía tocando la puerta. Venció el obstáculo del comentario que el Señor le hizo. Espera, mija, yo tengo primero que dar esa sanidad a otros, los del pueblo, la vas a recibir. Pero ella dijo, Señor, mira, aunque tú me dices eso, y es verdad, yo sigo aquí pidiendo, porque de la mesa de los amos, de los dueños,
o de los hijos caen migajas. Yo quiero esa migaja. Yo quiero que tú vengas a mi vida, que tú me toques. Aliméntame con el toque de tu gracia. Extiende tu misericordia. Y dice la palabra que cuando oyó Jesús las palabras de esta mujer, dijo, oh mujer, grande es tu fe. Y de inmediato dice, la hija fue sanada. La hija no estaba ahí, estaba en la casa. La madre la había dejado atormentada por los demonios. Pero en este momento Cristo le dice, tranquila, tu fe que es grande ha movido mi corazón para que tu hija sea libre. Y en ese momento la niña, aún Cristo a distancia, recibió la bendición de Dios. ¿Qué nos enseña todo esto? Déjenme decirles, hay madres en todo el mundo sufriendo por la condición de sus hijos. Madres que están desesperadas. La invitación del Señor es, acércate, habla, expresa lo que te pasa, pero debes saber, debes poner tu fe en mí. Debes creer que yo tengo el poder. Y eso fue lo que esta mujer hizo. Se acercó al Señor porque sabía que tenía poder para sanar. Fue al Señor y se postró ante Él porque sabía que tenía la autoridad para liberar. Y pidió auxilio una y otra vez, sin descansar, porque sabía que debía perseverar en su petición. Es lo que Cristo te ofrece. Te invitamos a que permanezcas con nosotros para que puedas ver todo lo que va a ocurrir, lo que vamos a conversar, que va a traer bendición a tu vida. No pierdas la fe, al contrario, permanece creyendo. Dios te bendiga. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Estamos desarrollando el tema de mujer, grande es tu fe. Esa frase que el Señor Jesús le dijo a esa mujer, a esa madre desesperada, que como dijimos en el segmento anterior, estaba buscando intensamente a Jesús para que la socorriera. Y hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a Sonia Pereira de Cauli, una hermana en Cristo muy amada que vive en Italia hace algunos años porque casó con un nacional de este país. Y hace unos días le pedimos a Sonia que nos enviara respuestas a las preguntas que nosotros también mandamos, porque queremos tratar el tema de estas madres que pasan por situaciones complejas, difíciles, y cómo Dios las ayuda, cómo ellas realmente ven a Dios operar en sus vidas. Sonia, te saludamos en el amor de Cristo, te recordamos con mucho amor siempre y eres bienvenida a este programa. Y quisiera repetirte una de las preguntas que te enviamos. Durante los primeros meses de tu embarazo, los médicos siempre te dijeron que todo iba bien. ¿Cuándo fue que te informaron que la niña vendría con problemas? 5 meses y medio tenía yo de embarazo. Tuvimos la cita. Me recuerdo que la ecógrafa, una muchacha joven, estuvo haciéndonos los exámenes en silencio, no decía absolutamente ni una palabra. La señorita salió y llegó el doctor que se sentó delante de nosotros y nos dijo 2 palabras que eran las 2 palabras que iban a cambiar nuestra vida. Espina bífida. ¿Qué era espina bífida? No teníamos ni la más mínima idea. Pero el doctor nos informó más o menos qué era. La única cosa es que cuando él describió, recuerdo que cuando él describió a mi niña, que ya yo sabía que era una niña y que tenía 5 meses de embarazo, por lo cual la niña se movía, o sea, la sentía como la sentía toda mujer embarazada, ¿no? Me describió la niña prácticamente como un monstruo, tenía pocas posibilidades de vida, probabilidades de vida. No sabíamos si iba a terminar el embarazo, podía morir antes, podía morir después, podía tener una vida como vegetal.
O sea, lo mejor, su recomendación fue lo mejor que yo podía hacer era abortar. Sonia, el médico te dio un diagnóstico, una información sobre ese diagnóstico y una solución. ¿Cuáles eran tus sentimientos y las emociones que tuviste en ese momento y en los meses que siguieron ese diagnóstico? Desde ese momento empezaron lágrimas, muchísimas lágrimas. Empezaron las oraciones, interminables oraciones. Empezaron más visitas médicas, muchas más. Y bueno, de ahí en adelante, simple y llanamente tuvimos que aprender a esperar en Dios. Sonia, muchas lágrimas, muchas oraciones y aprender a esperar en Dios. El doctor te dice, te da una opción de abortar. ¿Qué piensas tú ante esa aparente solución? Para mí como cristiana, aunque me hubieran dicho eso al primer día de embarazo, no lo hubiera hecho. No lo hubiera hecho porque sería efectivamente matar a una persona, a mi propio hijo. Bueno. Sonia, al escucharte hablar me surge la pregunta, la inquietud de si en algún momento tuviste alguna crisis de fe o algún conflicto en tu forma de ver a Dios, de creerle, disminuyó tu fe. De ahí en adelante, simple y llanamente tuvimos que aprender a esperar en Dios. Esperar porque entendimos que Dios tenía un propósito. En un momento tan duro tú dices, Dios tiene un propósito. Sí, Dios tenía un propósito. Dios tenía el control sobre todo de lo que estaba pasando. No era una situación fácil, pero lo que yo recordé en ese momento y lo recuerdo todavía es que en ningún momento Dios nos ha dicho tú vas a tener una vida fácil, una vida en la que no va a haber pruebas, una vida en la que todo va a ser felicidad. No, Dios lo que nos dijo fue yo voy a estar ahí contigo en esos momentos de prueba. Y al llegar el momento de dar a luz y sabiendo todas esas condiciones médicas que te habían dicho los médicos, ¿qué pensamientos llegaron a ti o qué expectativas tenías? Yo la llegué a ver a ella esa noche, la noche después de nacida, en su cunita, lógicamente estaba en terapia intensiva. Estaba bien chiquita, pero bien bella, pero fue amor a primera vista. Fue amor a primera vista, no era el monstruo que me habían descrito, sí, lógicamente tenía su herida en la columna, tenía sus piecitos, no estaban derechos los piecitos, pero era hermosa, no hay palabras para describirla. Nos has dicho que la niña pasó y atravesó por varias cirugías. ¿Qué viste a Dios hacer en este tiempo? Nosotros oramos, pedimos dirección y sentimos que lo mejor era hacer esa operación, arriesgarnos y si iba bien, la niña podía estar bien, ¿no? Podía no tener que sufrir otras operaciones, por lo menos de la cabeza, para evitar que en su cerebro entrara líquido. Bueno, hicieron la operación y gracias a Dios fue exitosa. O sea, fue una cosa que el mismo médico dijo, bueno, nos salió bien, gracias a Dios. O sea que eso me quedó, porque ahí yo vi que, aunque la situación no era la ideal, lógicamente, para ninguna mamá, Dios estaba ahí. Sonia, háblanos de Gabriela, quién es, cómo es, qué cosas hace, cómo es en su vida cotidiana. Gabriela tiene 12 años, es hermosa, es inteligentísima, tiene notas en el colegio excelentes, le fascina pintar,
pero la satisfacción de verla y de ver a esa pequeña niña que todos me decían que quién sabe si lo iba a hacer, y ver que lo está haciendo, que es fuerte, que tiene un carácter fuerte, que es bendecida por Dios. En estos 16 años, ¿te has arrepentido de haber tomado la decisión de preservar la vida de Gabriela? Yo puedo decir que es mi pequeño rayito de sol. No puedo quejarme. No la cambiaría por nada de este mundo. Sonia, y al inicio de esta entrevista nos dijiste que estabas segura de que Dios tiene un plan para Gabriela. ¿Sabes cuál es? ¿O has vivido alguna situación que te hace pensar cuál puede ser ese propósito? El propósito de todo esto, no lo sé. No lo sé, no lo sabré, quizás no lo sabré nunca. Pero Él lo tiene, Dios tiene un propósito. Créanme, yo no cambiaría la decisión que tomé de seguir con mi embarazo y de tener a mi niña por nada en el mundo. Y no cambiaría Gabriela por ninguna otra en este mundo. Absolutamente. Sonia, al escucharte decirnos todas estas cosas, son piezas que van encajando para entender qué ha estado pasando desde el momento que a ustedes le dieron la noticia hasta este momento. Realmente pensamos en esta hora de que a ti debemos decirte lo mismo que el Señor le dijo a esa mujer, a esa madre desesperada que no encontraba ayuda, que no tenía ayuda, de hecho, nadie podía ayudarla, y que acudió al Señor y Él le dijo esta palabra, porque el Señor lo resumió de una forma preciosa al ver sus acciones, al ver sus declaraciones, al ver su fe, al ver su confianza. Ustedes han pasado por todo esto y tú como madre nos has dado una leve pintura de ese cuadro, y creo que debemos animarte como hermanas en la fe y decirte: Sonia, grande es tu fe, que el Señor te bendiga grandemente y sigas dando el testimonio de qué poderoso es Dios en nuestras vidas. Te bendecimos. Hasta pronto, si Dios lo permite. Así como el barro en manos del alfarero. Toma mi vida, Señor. Hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Me llamó mucho la atención este pasaje de la mujer cananea, y porque verdaderamente Jesús alabó su fe. Uh-huh. Y tratando de entender o de analizar sus cualidades, pude ver que ella era una mujer persistente, persistente 3 veces lo voy a decir. También ella confiaba en que Jesús iba a sanar a su hija. Sí. También ella fue humilde porque se humilló. Y la verdad que me confronta que debemos de ser así. Así es. Uh-huh. La gran necesidad de esta mujer la lleva a dar pasos cada vez más compactados, alineados a su necesidad. O sea, tú buscas en la medida en que tú necesitas. Así es. Mientras más tú necesitas, tú buscas solución, tú buscas llenar el vacío, si fuera un vacío, lo que fuera. Esta mujer va dando pasos que tienen que ver con su necesidad. Y madre, Lisa, Eso sí. Una madre va a buscar lo que sea para satisfacer la necesidad que tiene un hijo. Sobre todo, que la condición, Lisa, la condición de esta muchacha es terrible. Así es. Y wow, o sea, en la medida en que uno busca al Señor, realmente uno lo halla también. Y vemos cómo el Señor tal vez estaba en silencio, pero tal vez era para ver la persistencia de su fe y su constancia. A mí me llamó eso mucho la atención que tú decías, Orfa, de que ella era madre. Y me deja ver cómo una madre, cuando ve a sus hijos en necesidad, rompe todos los esquemas que tiene a su alrededor. Porque realmente ella entendía, por lo que había escuchado de Jesús, que Él tenía el poder de sanar a su hija. Y ella
no le importó nada nada de lo que tuviera que atravesar para poder acercarse a Jesús y pedirle que sanara a su hija. Hagámoslo gráfico eso. Esa mujer va dando gritos por la calle, Sí, Exacto. llamando en voz alta. se le fue toda vergüenza. Toda vergüenza. No Sí. le importó nada. Rompió Así es. esquemas. Aparte que era Exacto. mujer en ese tiempo. Exacto, eso no El era- ser eso no mujer. era lo que- Y no era judía. Cananea, Exactamente. enemiga de los judíos. Exacto. Eso es precioso, Wow. lo que el Señor hace para ir dando forma a ese brote, esa semillita que empieza a nacer cuando nosotros oímos de Él. Sí, yo me hice esa pregunta cuando lo leía, Orfa. Y dije, wow, ella solo escuchó de Jesús. Y me hice una pregunta para mí misma. ¿Qué hago yo cuando escucho de Jesús? O sea, y ella lo que escuchó fue las maravillas de Jesús. Y la pregunta que yo me hice a mí realmente fue, María, ¿qué tú haces cuando tú oyes un testimonio? Cuando tú oyes a una hermana hablar de las maravillas que el Señor ha hecho en su vida. Y puedo decir que hay momentos que me maravillo, pero hay otros que a veces los celos espirituales hasta me sobrecogen y no me puedo gozar con lo que el otro está diciendo. Y realmente confrontó mucho, porque ella lo tomó para una bendición, para buscar sanidad. Y nosotros a veces lo usamos para enfermarnos más. Sí. Tristemente, Tristemente. Sí. Así es. Y entonces nada, ella es un testimonio para nosotros de qué realmente hacemos cuando escuchamos de las maravillas del Señor. Lo tomamos para alimentar nuestra fe. En ella vemos que alimentó su fe. Si no había, sencillamente de repente brotó. Y si había un poco, la potencializó. ¿Y nosotros qué hacemos con eso? ¿Dejamos que escuchar eso nos alimente o rechazamos ese poderoso testimonio? Y a mí me llama la atención, escuchándote, que esta mujer no tiene el conocimiento que hubiera tenido un judío natural, porque el Señor estaba por ahí, iba por todos los lugares y dice, y su fama se hacía cada vez más, multitudes le seguían. Ella es de otro lugar, un lugar totalmente contrario a lo que era ser un judío. Pero esta mujer, con lo poco que escuchó, porque fue muy poco, eso fue suficiente para encender una pasión determinada de encontrarse con Jesús. Y como tú dices, muchas veces nosotros conocemos más, sabemos más y no hacemos eso. ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿O qué es lo que produce el que busquemos al Señor sabiendo que tenemos necesidad de Él y el que no lo busquemos, aunque permanezcamos con nuestra necesidad? Así ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Qué piensan ustedes? Yo pienso que reconocer nuestra necesidad es lo primero. Sin duda, reconocerlo es lo primero, pero después que lo reconozco, ¿qué hago? Si no lo busco. Dar los pasos, Dar o los- sea, atrevernos a dar como a romper los esquemas hasta de nosotros mismos. O sea, si me da vergüenza, muchas veces veo que hay personas que no les gusta ir a la iglesia, por ejemplo. Ay, no, si me ven. O sea, creo que es el paso como, no sé cómo se dice, pero es como el accionar. Eso es lo que después que escuchamos de Jesús, yo entiendo que eso es. O sea, es un accionar, tenemos que dar ese primer paso. Venir a Quizás. sus pies. Y ella lo hizo. Sí, y quizás romper con cosas internas que uno tiene que impiden que uno se pueda acercar al Señor, porque quizás a uno le pueden surgir una serie de pensamientos, es que me da vergüenza ir donde Él, ¿qué va a decir la gente? Imagínate, yo me pongo aquí ahora a preguntarle, y seguramente que los discípulos no me van a dejar, o esos hermanos de esa iglesia, no, yo no voy a entrar ahí, no me atrevo. O sea, hay cosas que a veces están adentro que se convierten en la pared que impide que uno se acerque al Señor, Sí, teniendo por la eso- necesidad, como tú dices. Así es, por eso María decía romper esquemas, Ajá. porque romper esquemas implicaba oír, tengo una gravedad en mi casa, Ujú. decido ir y empezar en la calle, allá, imaginemos que Cristo estuviera a una esquina
voceando. Ajá. O sea, todo el mundo Todo la vio. el mundo fijó O sea, sus ojos en claro. él, no en Jesús, en ella. Si Jesús Exacto. no hacía nada, ella iba a terminar siendo Ahí la está, loca la del loca, vecindario. la loca. Que no le hicieron Ahí está caso. además de que no. ¿Qué tú sientes cuando alguien está, tú lo estás llamando y esa persona no te responde? Bueno, ¿Qué tú sientes? ¿Qué Rechazo. sentimiento? Ignorado, Bueno, menospreciado. Ahí yo está. no me imagino si a mí Jesús hubiese hecho eso yo. Si a ti te pasa eso, tú no te No me imaginas. devuelvo o me quedo parada y ya, y me voy a esconder. Y empezamos a pensar. Ujú. Me dijeron que salva y que sana y que atiende a la gente, a mí no me atiende. Empezamos a pensar. Sí. A dudar. A dudar. Porque los ella creía. sentimientos. Ella no dio cabida a eso. Ujú. Ella creía. Y tú ¿Cómo sabes, tú dijiste? Ella qué? creía. Ahí está el punto. Ujú. Creer. Ella no Cree. le dio- exacto. Y Cree. perdió la vergüenza. Totalmente. sí, Ella realmente al escuchar, de verdad que su fe se activó en creer que Jesús tenía la solución. Ujú. Cuando te aferras a, en este caso, el único que podía resolver, teniendo una grandísima necesidad. Pensemos tranquilitos en el pasaje, porque eso está en Marcos y en Lucas, está Ujú. narrado. Y hay un pasaje Marcos y donde dice, Mateo. Marcos y Mateo, Mateo. perdón, Mateo y Marcos. Es un pasaje donde dice que cuando Cristo dio la orden, le dijo, Ujú. ¿está sana Ya. tu hija? La encontró echada en la cama. Echada, en este momento, está hablando de una persona tranquila, descansada. Wow. ¿Cómo la dejó? Oh, wow, yo no Cuando había ella salió de pensado en ahí, eso. Ella estaba Atormentada. atormentada. o sea, era una- Atormentada, dice, atormentada. grandemente atormentada. Un Atormentada. espíritu la tenía, porque no hemos hablado de ese elemento, Ajá. de por qué tenía la muchacha el problema. Ujú. Es cierto. Es que el diablo la estaba molestando. Sí. ¿Quién sabe de qué forma la ponía, Ujú. cómo la alteraba, qué gritaba, qué decía, qué comportamiento tenía con su mamá o con los que vivían en la casa? Ujú. Cuando la mamá salió desesperada, porque escuchó del Señor. Ujú. Lo único que le importaba a esa mujer era encontrarse con Jesús y que Jesús le hiciera caso. Y eso es un ejemplo tan lindo de lo que es la intercesión. Ajá, También, ella es un ejemplo de intercesión. Correcto. Claro. Y a mí me encanta cómo ella, en vez de decir la necesidad de mi hija, ella dice que es su necesidad. Sí. Ella habla en primera persona. Ajá. O sea, ella estaba clamando realmente como que fuera su necesidad propia. Y eso es interceder. Así es. Interceder con Qué ruego. Ujú. A mí me llamó mucho la atención que dice, socórreme. Ujú. Más, Sí. eso es más que ayúdame. Claro. Eso Wow. es. Ya, como- tírame el salvavidas, me estoy ahogando. Exactamente. Eso es todo. Ajá. Voy a ponerlo en un lenguaje gráfico. Exacto. Sí. Socórreme. Es que tú estás pidiendo que ya, que te saquen, que no puedes más. Ujú. Esta mujer nos enseña realmente. Ujú. Y eso no pasa desapercibido al Señor. No. No, Él. que él responde. Pudiera aparentar que sí, porque no le hacía caso, que eso es, o sea, Él- eso Aparentemente. pudiera aparentar recomendar. Ajá. ¿Qué hizo el Señor? Hay un silencio. un Sí. silencio. Ujú. Un silencio. Y uno no lo puede entender hasta que va a Mateo capítulo 10, donde el Señor, cuando encomendó a sus discípulos que fueran a predicar que el reino de los cielos estaba ahí, les dijo, no vayan no vayan a Samaria ni vayan a los gentiles, porque primero el reino tiene que ser presentado al pueblo de Dios. Ujú. Era un orden de Ujú. Dios. El que él hiciera silencio no quiere decir que él estaba indiferente a ella, Ujú. Exacto. sino que estaba enseñándole a sus mismos discípulos Ujú. cómo él Exacto. trataba de la situación. Ajá. Pero la perseverancia de esta mujer es lo que va a producir el que el Señor haga lo que tiene que hacer por Así ella. es. Tenemos que hacer una pausa, pero hay otras cosas muy buenas que comentar. Volvemos ahora. Ven a mí si andas cansado, buscando la verdad. Toma sobre ti mi yugo y ven a descansar. Pues mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanas mías, esta mujer es un ejemplo de lo que es la fe. Ujú. Y estamos hablando de una madre con necesidad.
Lisa, aquí te tenemos siempre para preguntarte, ¿cómo piensan los jóvenes de hoy acerca de la fe? ¿Realmente les atrae? ¿Piensan en la fe? ¿Han tenido idea de lo que es la fe? ¿Cómo tú lo has visto en tus viajes? Bueno, yo creo que se enfrentan a muchos obstáculos realmente, porque al Dios no ser algo visible requiere fe. Entonces es algo que el enemigo nos presenta muchos obstáculos. Y yo creo que uno de esos es realmente creer que Dios nos puede ayudar. Eso es un obstáculo, porque, o sea, cuando tú tienes un problema realmente, tú corres hacia Dios. O sea, es lo que los jóvenes realmente harían instantáneamente. O sea, yo creo que hasta yo, en mí lo veo, que muchas veces corro a mi celular, como que, ay, me voy a desconectar, voy a ver otra cosa, a una serie, a amigos, de una vez llamar a alguien. Y realmente uno no lo hace como esta mujer que realmente supo instantáneamente, corrió atrás de Jesús. Eso es algo que vemos en la medida en que tú tienes un poquito de conocimiento, aunque sea un poquito, y tienes confianza en lo que Dios va a hacer. Pero este mundo nos ha quitado la capacidad de creer y de creer en Dios mucho más. O sea, para un joven se le hace muy difícil creer a un Dios que no ve, que no toca, que no le pone una imagen agradable, que no le hace un TikTok. O más cuando esta generación que lo quiere todo rápido. Ajá, eso es otro obstáculo, que no somos constantes, por eso que tú dices, o sea, es como una generación microondas, lo quiere todo rápido. Entonces, cuando el Señor no responde tan rápido como hizo con esta mujer, que Él se quedó callado, pero no por ignorarla, sabemos que su silencio también tiene un propósito. Exacto. En su vida, en la vida de esa mujer y en la de nosotros. Y bueno, para nosotros. Lisa, y yo pienso también como madre que a veces cuando nuestros hijos tienen una situación, uno quiere resolverlo. Pero verdaderamente, si hablamos de esta mujer, es venir a los pies del Señor, rogarle y entregarle la situación. Exacto. Que ahí también yo siento que yo puedo flaquear, que yo quiero, bueno, vamos al psicólogo o cualquier cosa, o vamos a hablar con tu papá, pero verdaderamente es esa fe. O enseñarle al hijo a ir a Cristo. También. ¿Tú ibas a decir? Sí, que entregarle la situación, y conectaba con lo que ella decía anteriormente de la generación microondas. O sea, uno le entrega la situación al Señor, pero puede ser que uno no vea la respuesta de manera inmediata. Exacto. Y eso no nos debe paralizar, sino que debemos continuar buscando hasta tener esa respuesta. Esta mujer no se cansaba de gritar. Mientras más gritaba, más se acercaba al que podía. Nosotros es que tenemos problemas, y yo lo veo no solo en los jóvenes, pero en este tiempo a ellos, porque han crecido así, pero lo vemos también en adultos. Sí. Si Dios no me responde rápido a la oración, yo dejo de orar. No somos perseverantes. Y el tipo de respuesta, porque en esta mujer también vemos una respuesta un poco peculiar de parte de Jesús. O sea, exacto. ¿Qué hacemos también nosotros cuando el Señor nos responde? O cuando nos responde como nosotros entendemos que Él debe de responder. Porque exacto. no conocerlo nos lleva a tener expectativas de quién es Dios o cómo es Dios según nosotros. No, y cuando lo hacemos por egoísmo, porque muchas veces los jóvenes, o sea, queremos que el Señor nos dé la respuesta que nosotros queremos. Y yo creo que eso no es solamente los jóvenes, ¿verdad? Pero mientras uno está más inmaduro, uno piensa más en uno mismo, en lo que uno quiere. Entonces muchas veces si el Señor no nos da la respuesta, como al principio se lo dio a esa señora, uno como que se queda como que, y entonces, o sea, como que no sigue persistiendo, sino que hace lo que uno quiere. Porque no me respondió a tiempo. Ajá. Y hace, Ni lo que yo quería. Ni lo que quería. Sí. Pero una cosa que también me inquieta es, ¿reconoce un joven de este tiempo su necesidad? Wow. Bueno, yo creo que no siempre. O sea, muchas veces simplemente entiende qué es lo que quiere, pero no entiende la necesidad de cambiar. No es simplemente lo que yo quiero para mí, sino lo que yo realmente tengo que cambiar. Lo que el Señor quiere cambiar en mí, lo que Él quiere hacer en mí.
Entonces no es solo un desconocimiento de lo que Dios quiere hacer en cada una de nuestras vidas, sino un desconocimiento de qué tengo que Él puede hacer por mí. Entonces ahí hay algo que tenemos que orar a Dios para saber cómo pedir por los jóvenes, porque ellos están sufriendo, muchos jóvenes. Sí. Eso iba a decir, que yo sí pienso, Orfa, que ellos saben que tienen necesidad, solo que no entienden que lo que necesitan es a Jesús para sanar su necesidad. Sí. Y hablo en el mundo secular, o sea, todos, justamente por eso vemos a los niños, a los jóvenes ya tanto en droga, en el tema sexual, en los TikTok y en todo eso de Instagram y todas las redes sociales. Eso es un reflejo de sus necesidades, Buscando validación. de esos vacíos que tienen. Solo que yo creo que ellos no tienen la capacidad de reconocer realmente, porque el mundo les ha dejado de hablar de Cristo, de que realmente su solución es Cristo. Ya que dices eso, ahora mismo el Señor me está trayendo que el no saber ellos realmente, porque muchas veces como esa mujer tenemos que oír del Señor. Es por la fe viene por el oír. Así es. Sí. No tenemos en este tiempo la abundancia de madres que hagan eso. Así No. es. La madre Tristemente. es pieza clave y el padre también, en la enseñanza. Fíjense lo que el Señor le decía a Israel, que los padres le dieran a sus hijos todos los días por la mañana. Le hablaran al despertar, al caminar, al salir Al fuera, al acostarse. estar otra vez. Esa insistencia en quién es Dios, basándose en que los padres sabían quién era Dios para ellos. En este tiempo casi se ha perdido, no lo tenemos. Entonces esa voz que te llama la atención continuamente y que te internaliza, el Dios que te ama, el Dios que te creó, el Dios que te formó, el Dios que tiene planes para ti, no se ve. Se crece entonces con muchas necesidades y carencias. Así es. La carencia espiritual, la carencia emocional, afectiva, está desbaratando la juventud. Por eso, Así como es. tú decías, mucho acercarse a ese que me vaya a resolver, desconectarme de mis problemas y mis necesidades para yo irme por ahí. Una droga, Exacto. una marihuana, cualquier cosa de esas. Sí, el O, alcohol. o el lo alcohol, que o sea. sustituirlo con el sexo tan ofrecido en este día, en este Ajá. tiempo. Te resolviste, como dicen los muchachos, y por ahí te fuiste. Exacto. Y algo tal vez menos dañino, porque también pudieran estar jóvenes viendo, bueno, pero yo no hago nada de eso. Exacto, Las pues. series. O sea, ya ahora nos conectamos y a veces cuando vemos esas series una tras otra, que nos pasamos, bueno, ya yo no lo hago, pero me vi en un Horas. momento que yo me podía pasar un día sin despegarme de la televisión. Y los Porque juegos también, María. sí, los juegos Sí. también. Y eso es lo otra. que uno busca, es desconectarse, Sí, para no totalmente. conectarse Con con tu lo que necesidad. realmente tú necesitas. Exactamente. Así es. Es Llenando un un bloqueo, vacío. es un bloqueo profundo. Sí. Y tú sabes, Orfa, otro obstáculo que yo veo de los jóvenes con relación a su fe es no reconocer su condición. Porque esta mujer, nosotros vemos que ella se humilló realmente, o sea, ella sabía que ella no era parte del pueblo de Dios, pero ella buscó, ¿verdad? Y nosotros, muchas veces los jóvenes, lo que hacemos es exigirle al Señor. O sea, vamos con una condición como que nosotros, como que el Señor tiene que darnos algo, que Él nos debe algo. Pero realmente, Merecemos que algo. merecemos Ajá. algo. Y realmente nosotros no merecemos nada. O sea, en vez de ir a donde el Señor con una lista de lo que nosotros necesitamos o queremos que Él haga, ¿cuántas veces le pedimos, Señor, qué tú quieres hacer? O pedirle realmente con un corazón humillado. Exacto. Y realmente la palabra lo dice, o sea, un corazón contrito y humillado, el Señor nunca va a rechazar, y eso fue lo que Él hizo con esa mujer. Así es. Y nada, eso es Necesitamos orar hermoso. mucho por nuestros jóvenes. Sí, y por también los hijos, por los hijos. tú sabes que también me gusta tanto ver que ella adoró al Señor, incluso antes de que el Señor le hubiera dado su petición. así es. Que ella se postró a sus pies, Así ella es. le llamó hijo de David, ella lo reconoció, ella lo alabó, incluso antes de que él le diera lo que ella pedía. Y eso nosotros los jóvenes muchas veces no lo hacemos porque realmente, o sea, nuestra devoción se basa en lo que recibimos de él. Sí, Así es.
¿Sabes que tú sabes que una generación que se levantó, generación yo, se levantó oyendo, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, lo que tú quieres, alcánzalo, que aparentemente tenía un gran mensaje bueno. Ay, pero eso me tiene destruyó. cansada ya. Entonces, eso no permite que la gente acepte, aunque vea su necesidad, no la acepte. Por eso muchos muchachos, tristemente, están en derrota, pero dan una fachada de que todo está bien. Detrás de esa sonrisa juvenil, atractiva, hay un corazón. Y después tú oíste que le pasó tal cosa. Y viven en inseguridad, porque ¿cómo tú puedes confiar en un humano que tú conoces todas sus faltas, todos sus errores? O sea, ¿qué seguridad tienen si confían en sí mismos? Así es. Por eso el Señor dice que en hombres no podemos confiar, está hablando en sentido general. El ser humano tenemos grandes carencias, pero esta mujer nos enseña, ya tenemos que ir cerrando, nos enseña que Cristo reconoció su fe. Y por reconocer esa fe, esa humildad, ese adorar, ese buscar a Dios, perseverar clamando, el Señor le concedió la petición de su corazón. Ella estaba ahí y ya el Señor estaba resolviendo. Dice, vete, tu hija está sana. Y hermoso el trato personal que tuvo Jesús con ella. Sin duda, es que Él es así. Él nos trata todo de una forma personal. Es un llamado a cualquier madre o padre que esté en este momento atravesando por situaciones difíciles y decirle, el Señor está esperando que tú lo busques. Él tiene solución para tu hijo, para tu hija. No están perdidos, están en un proceso en que si vienen a Jesús, Él los va a sanar. Confía y Él lo hará. Bendiciones.